muy buenos días, bienvenidos a otro programa en vivo de Valle de Lágrimas. Ella es... Tere Vale, ¿y él es? Carlos Alarraqui, bienvenido. ¿Y tú eres? Jorge Álvarez Maínez. Bienvenido aquí, Jorge. Jorge Álvarez Maínez es el coordinador de los diputados de Movimiento Ciudadano y viene a platicar con nosotros. Bienvenido. Estás? Bien, ¿Cómo estás? Tere, Carlos, qué privilegio estar acá. Felicidades por el éxito de todo el proyecto, pero en particular Gracias. de este espacio. En muy poco tiempo, la verdad es que se han posicionado muy bien en redes sociales. Felicidades por el formato, por la creatividad, por la originalidad Gracias. y por la necesaria voz que representa un análisis con la irreverencia y todo, pero muy profundo. Ya vino tu sobre jefe temas. aquí, ¿sabías? Sí. En Platicando vino. Sí, lo vi, además. Sí, sí, Toda sí. la irreverencia es por parte de Carlos. Yo soy una persona seria, No es o sea, cierto. que hago las cosas No es cierto. bien, en fin. Pero No es Carlos, cierto. pues ya no tiene remedio. Teresa, o sea, saluda a Ricardo Franco desde... Un abrazo a ambos desde Toronto. hola, ¿cómo estás? Ya hace frío, ¿eh? Puta, Sí. que se hace frío en Toronto. Imagínate. Luego saludos a alguien de Puebla, Monterrey, sigue. Ah, ahí está. Ileana Murman, buenos días, Carlitos. Ileana siempre nos ve desde Hilton Head, en Carolina del Sur. Ah, qué padre. Siempre. Hola, Ileana, bienvenida otra vez. También en Carolina hace frío, ¿eh? Sí, yo no conozco ahí. Sí, yo conozco, he ¿Sí? ido a jugar golf, sí. Hace frío. Es que es fifí, ya saben. En Toronto O sea, sí. va a jugar golf. Si hace frío, pregúntenle a los Lo de que la te ven. selección, ¿no? Sí, No fue como en Fue- serio, como en feria. No, pero eso fue en Edmonton, ¿no? Sí, en el. sí. En Edmonton estaba bajo cero. Lucero G. Cid, saludos desde Pensilvania. Mari Carmen MB, saludos desde Saltillo. Cada día nos ven más en Estados Unidos. Sí. Así que Ileana y Lucero, si pueden ayudar, promuevan el canal con sus amigos allá en sus ciudades. Gracias. Sí, y vamos a ir a hacer un especial a Las Vegas. Carlos ya me lo prometió de fin de año. Nos vamos todos a Las Vegas, allá vamos a estar, pero poco, o sea, 2 semanas, 3, ¿verdad, 2 Carlito? semanas. 2 semanas. Saluda a Chatmul desde Montreal. Hola, Monreal, mucho frío. Y a Rosalba desde ese Houston. es Monreal, ¿verdad? Monreal. Montreal. Por eso es Monreal el que fue a Mi cantar a paisano. Garibaldi, ¿no? Mi paisano. ¿No sabes? No, cuando Fue- era delegado, No, hombre, la semana El pasada. fin de semana. ¿a qué fue a cantar a Cantar, Garibaldi? porque era el día de José José Alfredo. Alfredo, ¿verdad, Jorge? Y y fue a cantar. Él es fan. Sí, es que ahora todos hacen muchas gracias. O sea, muchas. Mira, ya ves la pose de la señora Sheinbaum. O sea, digo, dicho sea de paso, qué envidia que sea tan delgada. O sea, yo quisiera ser así, pero está así, mira, Carlos, como viendo al futuro, al horizonte. O sea, ¿Negro? no, al Palacio Ah, el Nacional. futuro negro, yo dije que era negro. Bueno, pues está ella, luego pues el señor Monreal va a cantar a Garibaldi, ¿verdad? Mira, si tú hablas de flacas, yo prefiero jamoncito. O Ay, sea, que estén bueno, llenitas. Carlos, qué horror. Las Bueno, flacas son... bueno, por favor. Teresa, las flacas, ¿de dónde les agarras? ¿Qué? Bueno, cállate, No. qué barbaridad. Tienen que tener jamoncito serrano. Jamoncito, o sea, así ya. que les hagas así de... Ay, oye, Jorge, por favor, Bueno, para que tú veas, sacaste para lo que de la veas. flaca. Es un pinche Bueno, pues palillo. porque se veía bien. O sea, dicen que ya ves que el país no cobró nada, que No. fue nada más por interés, o sea, así como se entrevista a Angela Merkel, o sea, así como se entrevista, pues no sé, a quien quieras. O sea, ella... Pues, A la señora exacto. Obama, todas ellas. Sí, exacto, Sí, exacto. de ese nivel. O sea, estamos lo que te viene siendo de ese nivel, sí. Y ella pues no se está promocionando. Bueno, tenemos un invitado. Tenemos un invitado. Pero espérate, Tere hace el guión, Ricardo Rocha hace su guión y yo lo sigo porque... No, y Carlos no tantos hace caso de y yo, nada. Y yo no hago caso nada, pero a ver, el punto 1 dice, lanzamiento de encuesta, ¿quién para personaje de la semana? Pero es una nueva sección. Tuya, por eso Sí. platícala porque no te entendí nada, por A ver, supuesto. esta es una nueva sección que ponemos a su amable consideración, el público bonito que nos acompaña. Les quiero decir que es una idea de Mario.
el director fue general. Mario. Sí, bueno, a mí Ya se me típica. ocurrió, pero no estaba bien. Y entonces Mario me contestó y me dijo, no, hagamos esto, porque tú sabes que Mario tiene experiencia en el Oscar, en los Globos de Oro, cosas así, Sí, ¿no? sí, Sencillas. sí, su trayectoria es larga. Exacto. Bueno, entonces miren, tenemos de ahora en adelante una sección que se llama El Mesías de Oro. Perdón. Se llama El Mesías de Oro. Y ahí vamos, Jorge. Ya nomás vas a déjame- empezar con el no mames no. desde temprano. Fíjate que pensé, pero a ver, tú tienes el Sí. toque, pues de veras, del gran publicista que eres. Pensé ponerle el Mesías de Oro o el Mesías tropical de Oro. ¿Qué te late más? Yo siempre soy más corto. El Mesías, ¿verdad? El Mesías, y ya no tiene, es obvio de oro, entonces. De oro. No, entonces Es ahí sí, de oro. ahí sí lo puedes dejar, el Mesías tropical. El gran premio, el Mesías tropical. Ok. Y le quitas de oro. Perfecto. El gran premio del Mesías tropical. Pero ¿A es que qué va a te haber. refieres? No, cada semana vamos Pero a poner ¿quién es a el Mesías considerar. tropical? Porque ese nombre. Ah, ¿verdad? ¿En qué planeta vives? Pues digo, no ¿Por sabe. allá? Por allá, el que ya le entregó todos los militares, el del decreto de ayer, sí sabes, ¿verdad? Sí. Lo que te viene siendo, sí. Eso se llama entre dictador y autoritarismo. Más o menos, sí, más o menos. Ahorita Jorge nos va a platicar. Nos de va a esto. platicar. Bueno, entonces tenemos 3 candidatos. Cada programa tenemos 3 candidatos. Ustedes voten y digan quién va a ser el Pero ¿cuál Mesías es el tropical. perfil de los candidatos? Ahí te ¿De va, dónde ahí los te va. sacas? Es de la semana. O sea, en la semana quién dio más nota, quién, en fin, ¿no? Ya, ok. Entonces, el primer candidato de esta semana es Marcelo Ebrard. ¿Por qué Marcelo Ebrard? Pues porque Marcelo le fue bien, subió 2 rayitas, porque no salió desastrosa, digamos, la visita a Washington. Yo creo que leyó su artículo, su texto, en fin, no se portó mal, hasta se vio razonablemente bien, ¿no? El Mesías tropical. Bueno, en segundo lugar, pues, ¿quién puede ser? Sino que el señor Crescencio Sandoval. El O sea, general el secretario. general secretario. ¿Por qué? Pues porque, pues digo, tienen todo y más. O sea, ya tienen más de 190 atribuciones, ya sabes, construyen, administran. Va a ser el usufructo de estas obras para toda la vida, para las pensiones de los militares. Y aparte él ya dijo, haciendo algo que nunca se había hecho en este país, pues que se adhería, digamos, simpatizaba con la Cuarta Transformación, que fue de veras algo que a mí ya en serio me da mucho miedo. Es el segundo candidato, vamos a hablar más de sus bondades. Y luego el tercer candidato, pues es otro que también tiene lo suyito, que es el doctor Alcocer, porque lo regañaron. Ay, mi vida. Sí, ternurita, ¿verdad? O Sí, sea, lo sí. regañaron, le dieron zapes, le hicieron de todo y que no renuncia. No sirve, en 3 años no ha logrado distribuir los medicamentos, no solo para los niños con cáncer, para nada, pero pues ahí está, y no se va y todo. Entonces ustedes digan quién les parece el personaje de la semana. Marcelo Ebrard es la opción A. Sí, es como Jeopardy. O sea, Marcelo Ebrard es la versión A. Crescencio Sandoval es la B. Y Jorge Alcocer es la C. Y cuando acabe el programa, entonces ya... Ustedes ahí voten, por favor, y nos van diciendo. Exacto. Pero a ver, nada más me brinca una cosa. Sí. Metes al premio a alguien que le fue bien y Bueno, a pues dos. es que son los personajes de la semana. Pues digo, ¿qué quieres que haga? Pues, ¿quieres puros malos? No, no. ¿O puros buenos? No es ni mi idea ni lo inventé. Es Ok, pero no te bronca gusta. tuya. No, bueno, haz lo que quieras. Ok. Bueno, a veces ya saben. Oye, Jorge, estás viendo su teléfono. Ya te No, están hablando. ya te aburrí. Le estaba tus cuates. pidiendo a ver si me pasaban un cafecito. Ah, pues como Claro. no, es más fácil, Memo, por favor, que traigan un café, manito. Oye, Jorge, haces muchos corajes en la cámara, ¿no? O sea, de veras, no sé si ya pasamos el video, pero hay No, unos... vamos a presentarlo. Hay Espérense, unos tenemos, videos. Tere sacó un video bastante interesante sobre Jorge para que lo vayan conociendo
su lindo carácter. Su ligereza. Exacto. ¿Lo corremos? Ahí va. Memo, para variar, ya saben, Memo. Alcalde. Yo tengo dos preguntas para el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, pero necesito su atención, como decía el comercial. Habla Andrés Manuel López Obrador. Productivos el 50% del gasto. Ahora, Mario Delgado. Vamos a regresar la mitad de los recursos para la compra de la vacuna. Mi pregunta es, ¿donó Morena el 50% de sus prerrogativas a los damnificados de los sismos del 2017? Y dos, ¿donó Morena el 50% de sus prerrogativas para la compra de vacunas en la elección del 2021? No, de la campaña no se ha devuelto nada. Por cierto, Morena este año recibió entre financiamiento de campaña y de ordinario 2.244 millones, con los cuales se devolvieron 150. Se robaron 10 millones de pesos. Esa es la respuesta que está dando Lorenzo Córdoba. ¡Mentirosos! ¡No robar! ¡No mentir y no traicionar al pueblo! ¡Traidores! ¡Mentirosos y rateros! Nosotros tenemos la congruencia de que sí renunciamos en el 2017 al 100% de nuestras prerrogativas. Debería de darles vergüenza haber hecho campaña prometiendo regresar un dinero que se quedaron. Movimiento Ciudadano. Qué vergüenza. Pues la verdad es que no. Les vale madres todo. No, es un proyecto que se ha caracterizado por eso. Tere lo conoce desde hace mucho, bueno, tú también obviamente, pero Tere en el aspecto político. Por ejemplo, el horario de verano, que era una lucha fundamental, casi existencial para el hoy presidente, pues ya no es ni siquiera tema. No les da vergüenza, y en buena medida creo que el problema es ese cinismo, esa falta de responsabilidad que hay en quienes acompañan al presidente. Le falta equipo. Pero lo necesita. Sí, sí lo necesita. Pero sí es el gobierno de un solo hombre. Sí, necesita. Él es el secretario de Educación, de Salud, de Economía, de Hacienda. Pero algo tiene que hacer mal, ¿no? ¿Algo? Entonces, no, sí le hace falta equipo. Yo creo que de hecho creo que en México en general es un error de la cultura política no pensar más en función de equipos. Ha sido excesivo la manera en la que hemos siempre buscado un caudillo, una persona, y sí diría un hombre, porque eso nunca se ha visto con perspectiva de género, un hombre que resuelva los problemas por sí mismos, y creo que también ese es un error de nuestra cultura política. Hay que atender más otras cosas. Yo creo mucho más en la construcción de equipos, y creo que eso le falta al país muchísimo. Pero mira, yo creo que el video tiene algo muy importante, que muestra, y hay otros espacios que ha ocupado Jorge, en donde pues realmente se muestra la cantidad de mentiras y de otros datos y de información no comprobable, pues que este hombre da. En el discurso, cuando llegas a tomar posesión como coordinador de la bancada de MC, pues tú mencionas muchos de estos, digamos, de esta falta de compromiso con sus mismas propuestas. Y yo aquí, si me permiten, yo quisiera que fuéramos hoy de plano duro y a la cabeza. El presidente ofreció como uno de sus compromisos de campaña, fue una de sus promesas de campaña, sí, que iban a regresar los militares a los cuarteles. Y estamos viendo desde el 20 de noviembre con esta declaración pues muy delicada, muy peligrosa desde mi punto de vista, de Crescencio Sandoval, pues que nada de esto no solamente no se ha cumplido, sino que el apoyo total, absoluto a los militares y la injerencia de los militares en funciones que no son de ellos, pues está haciendo, digamos, está pintando un futuro para mí muy oscuro en México, que puede derivar en cosas terribles. ¿Cómo vieron ustedes esto en tu fracción y en la Cámara? Bueno, yo creo que para nadie es una buena señal, y empezaría diciendo algo que debería ser una obviedad, ni para los propios
integrantes de las Fuerzas Armadas. Yo estoy seguro que tienes razón. Yo creo que es una incomodidad terrible para miles de ellas y de ellos, sobre todo de ellos. Hay una preponderancia entre los hombres, hay pocas integrantes de la Guardia Nacional, de la Marina Armada de México. Por ejemplo, estar haciendo tareas que no les competen, poniendo vacunas, cuando podríamos tener un despliegue como el que se ha realizado en otros países, no solamente en los grandes países desarrollados. Yo les decía que si México compitiera en la CONCACAF, ahorita que hacíamos el chiste de la selección, en el tema de vacunación, pues no pasábamos el Mundial. No. Estamos abajo de Panamá, de República Dominicana, de El Salvador, de prácticamente todos los países, no solamente de los países desarrollados. Y yo creo que es una falta de respeto a los militares asignarles tareas que no son su naturaleza, su función. Los militares no son albañiles ni plomeros. Sí. Entonces, en principio es un agravio hacia ellos. Y después, pues es un pretexto para muchas de una agenda encubierta que se oculta ahí, que es, por ejemplo, la falta de transparencia. Se licitan menos contratos hoy que con Peña Nieto, y por supuesto eso no es un halago para el gobierno del presidente Peña Nieto, pero es un ejemplo del grado de opacidad que hay en este gobierno, que incluso supera al que creíamos que había roto los precedentes de corrupción en el país. Y sí, evidentemente lo que tú dices bien, hay que contrastar a este gobierno con sus propias promesas. No ha tenido ningún obstáculo real para, por ejemplo, decidir 3 años el presupuesto, asignándole todo el presupuesto, reconduciendo todos los esfuerzos posibles para eso. Él prometió inaugurar este año, el 2021, el aeropuerto de Santa Lucía primero, luego dijo que el 21 de marzo del 22. También prometió inaugurar este año el Tren Maya, ahora dice que el 22. Prometió inaugurar el 2022, dijo que para la celebración de su triunfo, la refinería en Dos Bocas, y simple y sencillamente no va. No llega. Proyectos no llega. Han tenido muchas modificaciones, como tú dices, hay mucha desinformación, hay falsedad. Por ejemplo, el Tren Maya ya no va a pasar por Campeche, ya no va a pasar por Mérida, pues va a ser un proyecto difícilmente rentable, y además el daño sí se está generando, el daño ambiental, el desplazamiento forzado, el desalojo de personas. Pero les tengo una buena noticia, ya no importa lo del daño ecológico, no importa. ¿Por qué? Por el decreto. Por el decreto. Ayer se publica en el diario oficial, hay una versión vespertina del diario oficial de la Federación, en donde por decreto el presidente López Obrador dice que no se puede ni pedir permisos, ni investigar, ni cuestionar, ni modificar las obras prioritarias de esta administración por seguridad nacional, que es el segundo piso, nada más que ampliado. Porque acuérdense, que el segundo piso fue así. Tú no podías tener información del segundo piso, ni la tienes. Por eso la señora Sheinbaum pues, es tan apreciada por esas dotes, digamos, de maga de los sueños, ¿no? Porque ella manejó todo el proyecto del segundo piso. Y ahora, Jorge, pues lo que estamos viendo es una versión ampliada de esta misma estrategia, digamos, de hacer que no haya ni rendición de cuentas, ni transparencia, ni la necesidad de hacer estudios ambientales o de prospectiva económica con ninguna de las grandes obras, porque pues por decreto ya no hace falta. Yo creo, nomás déjame decir esto, yo creo que el hecho de Crescencio el 20 de noviembre y el decreto de ayer, sumados, realmente nos están dibujando un panorama muy delicado. Hoy tuvimos en Desayunando, a las 9 de la mañana, a Claudio X González, Betty Pajés, Javier y yo. Coincidimos con lo que está diciendo Tere. Yo le quiero explicar y que tú me contestes, por favor, porque yo no encuentro la respuesta. En Venezuela es un gran ejemplo, los militares dominan el petróleo y los bancos. Nunca ha habido un golpe de Estado si no es con la ayuda del ejército. No se puede hacer porque el ejército lo aplasta en 30 segundos.
el presidente, con todo lo que le está dando al ejército, está comprando la lealtad del ejército a él, tal como lo hizo Maduro, Castro. Todos los dictadores compran la lealtad del ejército para asegurarse que no hay golpe de Estado, dándole esa bestialidad cantidad de dinero. Entonces, eso es así como, en mi opinión, fue primera llamada. ¿Por qué le das tanto dinero al ejército? Para protegerte a ti. Ok. 2, lo que dijo el general secretario, según Javier Lozano hoy en la mañana, contradice el artículo 15 y el 17, en que ningún militar ni nadie puede hablar de política, sobre todo los militares no pueden hablar de política. Y el general secretario habló de política. Claudio X González tiene la idea que lo que leyó el general secretario Tere fue escrito no por él, sino una orden de la presidencia, que también pudiera ser. Y esto que está diciendo que es de seguridad nacional, todas las construcciones y todo, deja abierto para que lleguen a la casa de cualquiera de nosotros y digan, te vas al carajo porque es seguridad nacional y me quedo con tu casa. Todo esto para mí son visos de un inicio de un autoritarismo que nunca se ha visto en México. Una división del 50% de chairos contra fifís. O sea, el desmadre que está armando López Obrador ya se voló. ¿Dónde entra la ley? La pregunta específica, Jorge, sería, ¿lo que está haciendo López Obrador es contra la ley? ¿Se puede frenar todas las idioteces que está haciendo López Obrador o no? Sí se puede frenar. Yo creo que justo retomando el ejemplo que toman de Venezuela, no hay que hacer lo que hizo la oposición en Venezuela. ¿Qué fue? Que fue ser un factor de utilidad al gobierno, que fue seguir el guión que se marcaba desde el gobierno, que fue tomar causas antipopulares. Mucha gente en Venezuela por mucho tiempo sintió o estuvo el sentimiento de que no había cómo escoger entre el chavismo y la versión decadente del chavismo, que es la de Nicolás Maduro, y una oligarquía antipopular, abusiva, que sí se benefició y que sí uno no debe de dejar de advertir esa situación, que hay un agravio nacional en este país por abusos, por excesos, que encuentran una cierta respuesta en la demagogia que hoy gobierna. Creo que también hay que entender que el ejército, opera según sus propios estándares. El presidente es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, entonces cuando él da indicaciones, pues tiene un nivel de jerarquía sobre el ejército que es atendible. Yo insistiría en que no demos por sentado que, para empezar, que el ejército es una sola cosa uniforme, en donde por más disciplina que haya y eso, los generales también tienen su opinión, los cadetes, los mayores, todos tienen una opinión política que no necesariamente van a compartir por lealtad y disciplina, pero que vale la pena estar atentos a que muchos de los agravios también ellos los reciben y que también a ellos les toca estar en una situación en la que podría ser incómoda. Y en segundo término, creo que lo que hay que construir es un relato alterno, que la gente prefiera al que les propone el presidente, que sí evidencie las mentiras, la falta de consistencia, pero que también le haga sentir a la gente que ellos van a tener una mejor alternativa por otra vía. Si nosotros les decimos, es que regrésate a lo que había en el pasado, o si nosotros sí les respondemos que estamos a la orden de eso que él describe, de una minoría rapaz que se quiere adueñar de México, creo que también es un error. Y también si no le ofrecemos, ya en el terreno de lo político electoral, alternativas y soluciones que también le den un contraste a la gente de a quién elegir. Efectivamente podría haber un descontento popular por muchas de las decisiones del gobierno, pero a veces la alternativa que tienen... así. Es el helicóptero del CICEN. Exacto. Es que se va siempre nos visita, sí.
Sí. Bueno, no, nada más la alternativa que tienen enfrente no es necesariamente la mejor. Por eso hay que ofrecerle una buena alternativa a las personas. Pero dime una cosa, si es de dictador lo que está haciendo, eso no estamos ciegos, ¿no? Es literalmente dictador, comprar al ejército y dar estos decretos que todo es por seguridad nacional, que no es cierto, es un poco contra la ley. Lo segundo. No, sin duda él se aparta de la ley. Y digo, esto ya es un extremo, lo del decreto es una situación que no se puede aguantar. También lo es, por ejemplo, ya es a toro pasado y ahora parece que pasó hace mucho y que no tuvo responsables, pero la reforma al Poder Judicial que intentaba prolongar el mandato del presidente de la Corte, creo que es una de las cosas más grotescas que han pasado en la vida política nacional, y eso que han pasado muchas, en medio siglo, cuando menos, y creo que es una situación que no deja de preocupar, y que no deja de preocupar también cómo fue el comportamiento de ciertos partidos de oposición frente a ese tipo de decisiones. Este tema, por ejemplo, del rol de las Fuerzas Armadas, pues es un tema, el presidente ha sido lo suficientemente hábil para montarse en muchas cosas que hicieron el PRI y el PAN en el poder. Por ejemplo, la sobrerepresentación. Ellos crearon un sistema en el que con el 40% de los votos sumados entre coaliciones y sobrerepresentación llegan a tener el 55% de la representación efectiva en la Cámara de Diputados. Eso les da una mayoría artificial. La mayoría de la gente no votó en las elecciones legislativas por Morena y sí tienen la mayoría de los diputados. ¿Por qué sucede eso? Por esas reglas que se crearon. Igual el proceso de descomposición. La mayoría simple, al menos eso se ganó, ¿no? Sí, pero mira, yo sí veo, pues acuérdense que mi papá era venezolano, y tú lo sabes muy bien, Carlos, porque nos conocemos hace muchos años. Y porque era mi suegro. Y porque era tu suegro. No, no es cierto. Sí, era mi suegro. Ay, Memo, mira. Bueno. Mira que voy, era mi suegro, digo, bueno, ¿qué hay de malo? Déjame decirte. Nada más di que sí es cierto, nada más. Oye, ¿nunca fue tu suegro? No escondas, no de casado, pero cuando eras mi novia, pues era mi suegro. Bueno, nada más tantito, di que sí. Tantito. Sí, todos cometemos errores. Nada más. No es cierto. Ay, sí. Ya tiré, hasta el micrófono se cayó. Pero déjenme decirles algo. Yo sí viví muy de cerca la situación de la militarización en Venezuela, pero no de ahorita, no de Chávez, sino de la dictadura de Pérez Jiménez. Sí. Y nomás les voy a dar unos datos, o sea, el tema me importa, me interesa y me duele. Nomás les voy a dar unos datos de lo que está pasando hoy en Venezuela. Actualmente en Venezuela hay 10 secretarías en manos de militares. Eso aquí todavía no se hace. Pero esto es algo que, de seguir la situación como va, podría empezar a suceder. Hay 10 ministerios, pues, el de, no me acuerdo ahorita cuáles, pero haz de cuenta, el de el de obras públicas, el de en manos de militares. 3 vicepresidencias del gobierno de Maduro están en manos de militares. Entonces, y esto es algo que comenzó a suceder. Yo tengo un amigo que pone un ejemplo que es muy, muy claro. Es como cuando meten una langosta al agua fría y la metes ahí en una olla porque la vas a cocinar, luego prendes el fuego y le vas subiendo y la langosta primero dice, pues está bien, luego dice, ay, está tibiecita, qué rico, y al final pues no se da cuenta de que se va a morir en minutos porque el agua ya está hirviendo. Y es un poco esta misma la estrategia del presidente López Obrador. Ha ido insidiosamente avanzando en la militarización del país, y yo creo que pues el objetivo es llegar a convertir a México en cuanto a los militares en esto. Pero aquí hay una diferencia muy importante que me gustaría conocer el punto de vista de Jorge. México, yo creo, Jorge, que no se puede volver Venezuela por una sola cosa, porque tenemos 3,000 kilómetros de frontera con Estados Unidos. Y es aterrador también lo que estoy sugiriendo, pero ¿cómo la ves? Tú que eres un político que tienes tantos años en esta lucha, que tienes la fuerza para decir las cosas como son, ¿se puede volver México Venezuela? Yo creo que no, aunque este tipo de paralelismos, fíjate, ahora estaba viendo, hubo elecciones en
legislativas en Argentina y la primera vuelta de Chile. Y he visto a políticos decir en Argentina, oiga, nos podemos convertir en México si tal cosa sucede. Así decíamos antes con Colombia, y hoy en términos de violencia y de inseguridad, pues tenemos peores indicadores incluso que Colombia. Entonces, creo que no, creo que lo que dices es un factor importante, porque además esa frontera pues es multidimensional las consecuencias que tiene. Hay muchos sectores económicos, intereses que condicionan eso. México también es muchos Méxicos, tenemos una gran diversidad regional, que es lo que a veces también se olvida en la política hecha desde el centro del país. Y creo además que, modestia aparte, Movimiento Ciudadano va a jugar un rol fundamental para que eso no suceda. Lo ha jugado en el Senado, en la Cámara, para que las cosas excesivas, más excesivas, no sucedan, y además manteniendo una postura de congruencia. Me gustó mucho que contaras cómo el proceso de descomposición de Venezuela no necesariamente inicia con Chávez, porque ese es el fenómeno que no vemos, eso es lo que es menos visible. El proceso también de traslado de competencias civiles a Fuerzas Armadas en México no empezó con López Obrador. Él se monta en esa inercia para tratar de hacer más rápido las cosas y para sustituir la falta de un equipo que tiene. De Calderón, sí. Es decir, bueno, nada más ve el contraste. Dijo que nunca más un calderonismo y que es una bestia el presidente Calderón por haber sacado el ejército, y mira o sea, a mí lo que ya me caga cada día son las mentiras, o sea, digo, para que quede claro, ¿no? Cómo hay gente que se deja engañar. Pero es que mira, yo creo que... él es un gran animal político, pero es el mentiroso más grande de la historia. Pues de eso se trata el populismo. Pero Jorge dijo algo muy importante. Cuando llega Chávez a Venezuela, venimos de un gobierno de Carlos Andrés Pérez, claro, un gobierno corrupto, muy corrupto. Y es el caldo de cultivo, digamos, ideal para que surja un líder militar, finalmente, como Chávez. Sí. Y aquí venimos de algo más o menos parecido. La corrupción en aquel momento nos parecía que era insoportable. Claro que ahora ya estamos al nivel de decir, Peña, te perdonamos, regresa, ¿no? O sea, comparado con esto, pero la corrupción era altísima antes. Mira, donde el chavismo y ahora Maduro ha tenido las derrotas más sonadas es donde se construyeron, por ejemplo, proyectos locales, donde se apostó por personalidades de la sociedad civil o jóvenes. Ahí es donde digo yo que la estrategia política es fundamental. Incluso yo reconozco que el esfuerzo de la coalición de Va por México, que en general yo creo que en el país fue un fracaso. Por ejemplo, la Ciudad de México tuvo esa virtud, pues invitaron a gente de la sociedad civil, sumaron a gente que antes no habían sumado, por eso aquí les fue creo que un poco mejor, pero en general es un esfuerzo de cúpulas partidistas que se reparten los cargos, que además abiertamente dicen que no necesariamente es un proyecto para ganar, que creo que tiene un mal de origen, que es decir, vamos aglutinando al 30% que ya está en contra del presidente, vamos aglutinándolo y con ese vamos a dialogar. Ahorita que Carlos hablaba de la polarización, yo creo que hay que hablar con algunos de los que votaron por López Obrador, votaron por Morena y que no necesariamente se sienten representados. Por ejemplo, toda la gente, la comunidad académica del CIDE, que ahorita están viviendo en carne propia las consecuencias de un modelo que no dialoga, que no racionaliza sus decisiones. Yo no puedo entender que haya gente en redes sociales que los insulte y que les digan, eso se merecían, votaron por López Obrador, pues cuando de lo que se trata, se supone, es de construir una salida para el país. Yo creo que además ellos han sido valientes en su lucha por la autonomía del CIDE, por la autonomía universitaria, y que tienen el derecho de haber votado por quien hayan considerado. Ayer yo leía un artículo de Cecilia Soto, querida amiga, sí, muy interesante, que decía, oigan, si ustedes se equivocaron y votaron por este hombre, vénganse con nosotros, o sea, de veras. Y yo creo que es la actitud, porque la comunidad académica, la comunidad científica, la comunidad de la cultura en México, te quiero decir que teatreros, artistas plásticos, etcétera, también fueron totalmente defraudados por este
por este gobierno. Yo quiero cambiarte un poco, ¿por qué no están en la alianza? Por esa razón, mira, nosotros creemos que, uno, los procesos deben de atenderse desde lo local. Movimiento Ciudadano cree que el proyecto nacional hay que construirlo desde lo local. Acabamos de tener, antier, elecciones extraordinarias en Tlaquepaque y derrotamos a Morena. Ahí el PAN obtuvo el 7%, el PRI el 3%, el PRD el 0.3%. Nosotros derrotamos a Morena con 43 contra 38. Y va a haber elecciones extraordinarias para el Senado el 5 de diciembre en Nayarit. Y se perfila un escenario similar, porque la gente vota en lo local, la gente decide en lo local, no en función de un... Con todo respeto para los ideólogos de la alianza, la gente no salió a votar porque extrañara el aeropuerto o el proyecto del aeropuerto, o porque las cosas que a veces son la discusión nacional estuvieran en sus referentes. Hay que hacer proyectos versátiles, locales, y además porque nosotros le queremos ofrecer a los mexicanos una alternativa distinta. Ahora, eso no quiere decir que sea una posición política a ultranza. Hay un diálogo permanente formal con ellos y con muchas figuras ahí. Yo también distinguiría además que hay mucha gente valiosa. No necesariamente quienes hoy están en el centro de la toma de decisiones, pero por ejemplo en la Cámara, pues todo el tiempo tratamos de acompañar posturas muy inteligentes de Ana Lilia Herrera, de Blanca Alcalá, de Juan Carlos Romero Hicks, de mucha gente, además de tener un diálogo respetuoso con los coordinadores parlamentarios. Y lo mismo en el Senado de la República, pues ahí está Beatriz Paredes. Creo que Damián Cepeda ha hecho un gran papel como senador. Kenia, pero creo que la toma de decisiones de sus partidos... Es que yo la quiero mucho. No, pues por eso yo Kenia es parte de Atypical. Pues es mi súper amiga. Es muy buena. Y además ha construido una trayectoria propia, emergente. Pero creo que el problema es el sistema bajo el que los partidos tradicionales en México deciden. No en función de quién sería la mejor propuesta, sino de quién es el que está más cercano. Pero a ver, Jorge, yo te voy a decir algo que yo lo viví en carne propia. Y Carlos seguro lo ha escuchado muchas veces con toda la gente que hablas todos los días. Movimiento Ciudadano fue acusado de, claro, es que se van a vender con López Obrador, por eso no quieren ir en alianza en Sí por México, porque en el fondo ellos son un partido satélite de López Obrador, como el PES, como el Verde, como el PT, y por eso no hicieron la alianza. Digo, a mí me lo decían diario, con mentadas de madre y de la peor manera posible. Y ahora, cuando vemos lo que está pasando con MC, que se vuelve junto con los otros tres partidos un bloque de contención, yo nomás les digo, ¿con qué cara se quedaron? O sea, ¿no les da vergüenza todo lo que dijeron? Y cuando vemos que por otro lado, algún partido como el PRI, lo vemos titubear ante situaciones complejas como la reforma eléctrica. A ver, explícanos eso, ¿no? O sea... No, sigue. Sí. Diga usted. Sí, yo creo que el PRI tiene esos conflictos. Es un partido que históricamente se creó desde el poder, que ha tenido algunos cambios internos que no se han discutido tanto socialmente, que hoy el PRI cuando mejor resultado electoral tuvo es cuando era la mejor escuela de liderazgos y la mejor también tenían a los mejores visores, digamos. El PRI le daba mucho campo en las elecciones municipales a las expresiones de la sociedad, a los liderazgos naturales, e impulsaba a mucha gente con una serie de reglas escritas y no escritas que garantizaban que las mejores personas llegaran a las candidaturas. Yo creo que ahora el PRI se parece un poco al modelo de partidos que dan más ventajas a quienes tienen más mecanismos internos para el control de candidaturas, hay menos apertura a perfiles ciudadanos. La coalición Va por México, una de sus promesas era que iba a haber candidaturas ciudadanas y, por ejemplo, ahí en la Cámara, te digo, quien tiene más legisladores y legisladoras que son producto de la lucha social y de la sociedad civil somos nosotros. O sea, está
Salomón Chertorivsky, Manuel Herrera, gente que viene del Que sector tiene empresarial, experiencia. de la sociedad civil, y no de necesariamente una trayectoria partidista interna o de ascendencia política interna. Pero, ¿cómo se ha logrado que sean ustedes tan sólidos, digamos, en frente de momentos, iniciativas tan absurdas, en fin? ¿Cómo se trabaja para conseguir eso? Yo creo que pasa algo, Tere, y hay que entenderlo para lo que viene. Yo creo que al presidente López Obrador hay que combatirlo, para empezar, no en lo personal, sino en lo simbólico, y además desde una referencia ética que no nos pueda quedar el saco de lo que él supuestamente combate. ¿Cuál es el problema de muchos de los políticos en este país? Pues que tienen demasiadas cuentas pendientes por sus gestiones y por sus antecedentes. Y por eso no pueden tener posicionamientos como este, tan frontal, tan directo, porque tienen un montón de antecedentes que los pueden poner en situaciones. Y yo creo que esa característica es la que también hay que buscar. Hay que buscar a personas que tengan sus cuentas sanas, que no tengan nada en la UIF ni en el SAT, ni en la fiscalía que les permita... Que tengan empobrecimiento inexplicable, como es mi caso. Totalmente. O sea, inexplicable, bueno, explicable, pero, o sea, así, que no tengan la cola larga. Y luego nuevas figuras. Yo, por ejemplo, creo que un movimiento que va a ser clave para la nueva etapa, para el nuevo ciclo político en México, es el movimiento feminista. Creo que va a haber muchas mujeres de todas las edades, pero sobre todo mujeres jóvenes que van a ser claves como en la nueva etapa de México, y que además eso sí es algo que resiste los embates del presidente. El movimiento feminista ha tenido esa virtud. Jorge, ¿cómo ves estos próximos 3 años, capítulo 1 y capítulo 2? ¿Creen que pudiera existir la posibilidad de aliarse con los otros 3 partidos en la presidencial? Mira, de entrada el próximo año vamos a seguir compitiendo de manera directa. No, primero, ¿cómo ves? Sí. Al país global. Sí. Nomás déjenme anunciar mis premios, ¿no? Pero ¿cómo van? 3 candidatos: Marcelo Ebrard, sí, Crescencio Sandoval y Jorge Alcocer, para el premio del Mesías Tropical de esta semana. El muñeco del Mesías Tropical está muy padre, y a final de año entrante vamos a hacer una ceremonia de entrega, ¿no, Carlos? Sí, a sí, todos sí, los sí. que ganaron Sí. el Mesías Pero Tropical. no estamos viendo que están votando, no se les olvide, porfa. Sí. Eso es 1. 2, pues de una vez entramos a los anuncios. Ahora. Órale, pues ya saben lo que siempre, necesitamos lana. Si nos pueden Pero ayudar con sus donativos, se los vamos a agradecer muchísimo. Ya saben que lo único que tienen que hacer es depositarnos en PayPal o en Superchat y ya. Y el tercero es, si no están suscritos a Typical, métanse a YouTube o Facebook o los dos y suscríbanse. Es demasiado fácil. Agarran, se meten a YouTube, hay una lupa, en la lupa ponen Atypical TV, sale Atypical TV, lo mueven un poco, está el logotipo solo de Atypical que dice suscribirse, ¡pum!, ya acabaron. Y en Facebook, en lugar de suscribirse, dice seguir. Y ya. Muy fácil. Y depositen en los super stickers. ¿Cuál es? Ahí en YouTube está. Ay, Carlos, pues los super stickers. Tú diles que sí, pero es que Carlos no se mete en esas pero algo cosas. Vero me había dicho y Mario, bueno, ¿qué es eso? Los super stickers, tú abajo de donde está YouTube, tú dices, le picas y dices cuánto quieres apoyar. 1 millón para la nómina, $10, por favor. 20, $1 millón. $1 millón, sí. No, de pesos, con eso no, de cubrimos dólares. la nómina en diciembre. Ok. los aguinaldos. Exacto. Sí. Ok, ¿cómo lo ves? ¿Se va a endurecer más López Obrador? Sí, yo creo que es evidente que se está, incluso eso es parte de lo que puso nerviosa la jefa de gobierno, la llegada del nuevo secretario de Gobernación,
que sin duda viene a ser, y ya lo acaba de ratificar Mario Delgado. Mario Delgado tiene esa cualidad, es como el verde, ¿no? Siempre le apuesta al que va ganando. Entonces, claro. Era de Ebrard hasta que vio que las señales iban para Sheinbaum, y ahora que ve un ajuste de señales, también dice, también acá estamos dispuestos a ser el más entusiasta matraquero de lo que se disponga. Y entonces creo que eso es parte de lo que tienen así de nerviosa, haciendo errores desde mi punto de vista la jefa de gobierno. Yo creo que debería de concentrarse en un buen gobierno. Esa sería su carta de presentación para futuras aspiraciones. Yo al país veo que hay que contener los daños. Sí se va a ir cerrando el presidente en un núcleo cada vez más corto. Por eso ha ido haciendo todas las modificaciones que ha hecho en el gabinete. Muchas ha sido para paisanos suyos, para gente que conoce desde hace muchos años las designaciones. Y nosotros lo que tenemos que tener es la inteligencia para no dejar que el daño avance, para no dejar también que la gente que se siente beneficiada por algunas de sus decisiones, por ejemplo los programas sociales, se sienta agraviada o amenazada por los proyectos alternativos. Con todo respeto, creo que es un error descalificar a las personas bajo preceptos clasistas, racistas, que luego ahí él engancha a sus adversarios y tiene la respuesta que busca. Creo que no hay tampoco que permitir que baje la presión social. Yo no veo ninguna posibilidad de que pase, por ejemplo, la reforma eléctrica, porque no hay ningún incentivo para las fuerzas políticas de oposición a aprobarlo. Pero ya ganó de todas maneras, digo, perdón que yo claro, sea amargada. ¿Cómo ganó? Pues, sí, mira, si no pasa la reforma eléctrica, vamos a empezar a tener apagón, bueno, pues porque falta muchísima inversión. O sea, los van a ocasionar. Pues digamos que como está todo abandonado, y a ellos les conviene, ¿sí? Y entonces van a decir, ¿saben por qué está pasando esto? Claro, porque no aprobaron. Porque no aprobaron la reforma Sí, eléctrica. ya ganó. Él gana siempre. O sea, hasta que no gane. Hasta que no gane. Porque, mira, también hay que crear otros referentes y además con apertura. Yo creo que hay que estar atentos a las experiencias locales. Hay muchas experiencias locales que están siendo decisivas. Por ejemplo, lo que pasó en Campeche es el estado vecino de Tabasco y sacamos más votos que Morena. No es una cosa menor. Hay que entender las claves de lo que sucedió ahí. Sacaron más votos que Morena, pero no de la coalición. Sí, ellos De ganan ellos. con los votos del PT y además es un fraude electoral porque sí hubo mucha intervención del gobierno de Tabasco en Campeche. De hecho, la parte en la que supuestamente derrotan a Eliseo Fernández es en la parte pegada a Tabasco. Pero aún así, pues creo que es un mensaje brutal. El mensaje también que dio Samuel en Nuevo León creo que es un mensaje brutal. Y creo que también hay que seguir lo que se hizo bien en esos lugares. Yo por eso me refiero a la segunda parte de tu pregunta. No hay que cerrar el diálogo. Yo he mantenido un diálogo abierto. Por ejemplo, ahorita que mencionaban a Claudio, me parece una gente de primera, valiente, Sí. Con claridad, a Marilena Morera, José Medina Mora de la Coparmex, me parece que es un liderazgo muy importante. La semana pasada fuimos con el Consejo Nacional Agropecuario, ¿no? Pero también muchas organizaciones de la sociedad civil, muchas incluso del ámbito progresista. La comunidad cultural, por ejemplo, que fue una de las más traicionadas por este gobierno y que no está en el centro de los debates, las y los ambientalistas. Y luego, un tema que es fundamental. Hay todo un público que no está conectado a la discusión que traemos en los polos. Sí, las y los menores de 25 años. Creo que a ellos no les hace sentido estas cosas que traemos entre los pro-AMLO y los anti-AMLO. Entonces, creo que también hay que ser capaces de hablarle a un nuevo México que está emergiendo, que creo que se comunica en otros términos, en otros estándares, y que es muy importante construir con ellos. Y nosotros, Carlos, atendiendo tu pregunta puntual, no queremos cerrar ninguna posibilidad. Las dirigencias no son eternas. Parte del problema de lo que pasó en Venezuela, en México y en los países que se han deteriorado es que a veces quien tiene el poder asume que siempre lo va a tener y crea instrumentos que luego son los que padece. Esto es no puedes crear instrumentos en función de una persona, porque después el poder cambia de manos y esos instrumentos ya no los quieres tener enfrente de es que quien yo no creo que coincides. lo que queremos en México es un país
de instituciones, no de un caudillo. O sea, se trata de tener un país donde haya instituciones y esto. Ahora, en el video lo teníamos más o menos, digo, nos ha costado mucho trabajo construirlo. Pero sí lo teníamos. En el video de Jorge, a mí me pareció genial la actitud, las respuestas de Lorenzo Córdoba en un momento pues, muy difícil, con toda la carga negativa que le estaban mandando los de Morena, porque quieren demoler esta institución. A mí ahí me gustaría mucho saber cómo ves esto, Jorge. ¿Qué va a pasar? Porque el presidente va a mandar muy pronto, creo, su iniciativa de reforma electoral. Acuérdense que nos amenazó con 3 iniciativas: la eléctrica, la de la reforma electoral y la de la Guardia Nacional. Y lo que vamos viendo rumbo a esas iniciativas se ve muy complicado. ¿Cómo ves lo de demoler? Es otra vez. Sí. Es Andrés. No. Sí, ahí va colgando sus patitas, como hace giras en Tabasco, se va sentado así todo. No se moja eso. Bueno, nos quedamos en cómo ves. Sí. Sí. ¿Cómo ves esto? A eso me refería con lo de los próximos 3 años, hay que contener los daños. Yo creo que el INE tiene muchas áreas de mejora. Tú lo acabas de vivir ahora en una participación política. Sí es excesiva la burocracia, sí es excesivo cómo están en el tema de fiscalización, de monitoreo, lo que hacen, que si la radio se pasa 10 segundos de cuando tenía que pasar el spot, multas, sí tienen a veces un comportamiento... Y además el sistema electoral podría mejorarse, en vez de tantos spots, tener más debates, se podría mejorar muchísimo, pero sería una ingenuidad pensar que ahorita tenemos más que ganar que perder en una reforma electoral. Y también sería una ingenuidad no entender que al INE defenderlo es una condición básica para tener algún grado de competencia justa, sana, democrática en el 2024. Yo espero también que esa actitud de sensatez que gustó mucho en la Cámara de Lorenzo Córdoba se mantenga. A mí no me gusta cuando él dice que cuando genera un tipo de respuestas con el presidente que le dan juego, que se engancha. Creo que hay que hacerle el vacío a la consulta de revocación de mandato. No tiene razón de ser, no hay que caer en ese juego al que el presidente quiere llevar a la discusión. O sea, pues nadie está proponiendo que le revoquen el mandato, que acabe su sexenio y luego... Nada más que ahí también va a ganar. Si se hace la famosa cosa de revocación de mandato, va a ser y va a ir a votar el 10%, es ridículo. No, pero él de todas maneras va a decir que el INE tuvo la culpa, que son los conservadores que boicotearon, que no sé qué, pero... No, de todos modos, aunque no diga eso, va a decir, miren, los que fueron a votar, gané. Pero es que, a ver, Carlos, nada. Déjame preguntarte a ti algo. Sí. Tú que eres publicista, que has trabajado en muchas campañas políticas, no hemos logrado conseguir a nivel de comunicación, no estoy hablando de datos duros, no estoy hablando de estrategia política, no, estoy hablando a nivel de comunicación, no le hemos dado ni un solo rasguño. ¿Por qué? A ver, número uno... ¿Por qué es imbatible? Primero, es un gran animal político, extraordinario. Comunica lo que la gente quiere oír, miente diciendo lo que la gente quiere oír, le vale madre si es mentira o no. Es un extraordinario, así 2 veces, comunicador. El mejor que yo he visto a nivel de Fidel Castro, de Chávez, de Trump. O sea... Número 1. 2, imagínense, y ustedes también, qué hubiera pasado si tenemos en la oposición un López Obrador, con todo lo que ha hecho López Obrador. No lo tenemos, entonces todas las faltas contra la ley, todas las mentiras pasan porque no tenemos a alguien en oposición. Tú gritas maravillosamente en la cámara, tienes razón, en el video que vimos, pues no pasa nada. Se ríen de ti, se ríen de todo el mundo. Son unos pinches cínicos en que la mentira ya es parte cotidiana y no hay pedo. Por eso, pero ¿y entonces cómo le hacemos?
Tiene que haber una salida. Yo creo que sí la hay. Mira, justo ahorita que mencionaba Carlos a Trump. Gran pregunta. Lo que se hizo en el Partido Demócrata creo que hay que seguirlo, fue muy inteligente. No había a lo mejor una sola figura, pero hubo varias. Ocasio-Cortez, Bernie Sanders, gente de muy distintas edades. Incluso el Partido Demócrata tenía a Bloomberg en la Sí, interna Bloomberg y a Bernie Sanders. O sea, se abrió a un gran debate, a construir un centro, pero un centro no que despreciara per se a las posiciones antagónicas, sino que las convocara a un diálogo interno. El alcalde Pete Buttigieg, que hizo un gran papel, la propia Kamala Harris, que había tenido un gran papel, el rol que se le asignó al expresidente Obama. Creo que ese es el ejemplo de lo que en México se podría hacer. Y al último, no importó tanto. Nadie pensaría que Joe Biden es un comunicador tan efectivo como Donald Trump o tan carismático, pero la estrategia permitió crear esa alternativa. Otra estrategia muy exitosa fue la de Macron, ahí sí con un personaje a lo mejor más carismático, sí, pero cómo se crea una fuerza nueva, que olía distinto, que pone distancia con los personajes más repudiados de la clase política tradicional francesa y que para la ola populista de Marine Le Pen. Entonces creo que sí hay algunas cosas que se han hecho bien. Bueno, yo en Chile estoy optimista de cómo ha construido. Hoy puso un muy buen tuit de cómo hay que hacer la estrategia de inclusión Gabriel Boric, que es un joven de 35 años que puede ser presidente de Chile. En fin, creo que hay testimonios y también en México los tenemos en lo local. Por eso ahorita yo hice algún comentario elogioso. O sea, sí creo, Tere, que lo que se vivió en la Ciudad de México del voto útil, que lamentablemente afectó oportunidades buenísimas y candidaturas buenísimas como la tuya, como la de Salomón, pero también tiene que ver con que sí acertaron en algunas decisiones políticas aquí en la ciudad. En otras, pues también fue un efecto, y en otras fue también un efecto perverso de desinformación. Sí, pero yo te agradezco en lo personal lo que dices, pero a ver, es que aquí hay algo fundamental. El señor sigue teniendo 63% de aprobación. O sea, eso es lo que a mí me preocupa mucho. Bien, Tere. Hay como una barrera, digamos, que no podemos tumbar. Yo te doy un ejemplo. El domingo Gary vino de Los Ángeles con mis nietas, con Vivi, y con Mark y también con sus hijos, y Cintia y yo nos fuimos a que conozcan Xochimilco y a pasear en trajinera. Mientras te subes a la trajinera, no te subes, hay un señor muy amable, pero muy tranquilo además, o sea, nada de broncas. Y me dice, oiga, usted es el señor Alasraqui, sí, a sus órdenes. ¿Cómo ve el gobierno? Pues le dije, de la chingada. Le dije, ¿cómo lo voy a ver, no? Así en francés. Sí. Ahí voy. Hay desempleo, hay todo el rollo, lo que tú quieras. Ok. El señor me dice, es que yo voté por Andrés Manuel. Le dije, lo felicito. O sea, todo muy, muy cordial. Le dije, ¿y cómo ve a Andrés Manuel? Dice, muy bien, está acabando con la corrupción. Increíble. Sí. Le dije, no me diga, pero fíjese que ahora Peña Nieto nos dejó en 109 y ahora estamos en 131 de 135 países en el mundo. Dice, bueno, pues ¿cómo quiere, señora Alasraqui, que no? Si toda la basura que le dejó Peña Nieto. Sí, claro. Dije, ok, tiene razón. Y ¿qué opina de las vacunas? Pues es lo mismo, se robaban. La corrupción que había con los laboratorios era terrible. Es que les ha vendido eso. Yo les dije, de follar ni hablamos. Le dije, Dios lo bendiga, tiene razón. Piensen, o sea, hay gente que tiene el voto duro, está enamorado de Andrés y le perdona todo. A mí me recuerda mucho, todos estos votos duros son idénticos a las esposas golpeadas. Un día llega una señora, le dice a su hermana, ¿qué te pasó? No, pues me pegó mi marido. Te dejó el ojo moro. ¿Cómo te dejaste? No sé qué. Ay, pues ya estaba medio borracho, ya sabes, ¿no? Ok. 2 semanas después, llega con 2 ojos moros, con la nariz sangrada con la hermana. ¿Y qué te hizo? No, pues otra vez me madrió no sé qué. Y la hermana
va directo a la policía y le dice, mi cuñado está madreando a mi hermana. Llega la policía y lo detiene. Y se pone la mujer golpeada y madreada enfrente del marido. A mi marido no lo tocan, es mi marido y no lo van a llevar a la cárcel. Así es la cosa. Así están los de López Obrador. Qué gran ejemplo acabas de poner, de veras qué gran ejemplo. ¿Verdad? Tan bueno que parecería mío. Sí, claro. O sea, claro. realmente No cuando oí a tú. Carlos dije, qué bárbaro. No me lo dijiste tú. Sí, te lo yo dije. creo que sí. Ahora, pero por eso la estrategia es fundamental, que ahí nosotros teníamos un ejemplo de ese tipo que luego retomó, yo creo que no fue fielmente como lo retomó Madero. Pero bueno, eso es cierto, hay una maquinaria de propaganda, además que las redes sociales facilitan. Sí. A mí mucha gente que me dice este tipo de opiniones, Carlos, me dice también, por ejemplo, cosas como que Juan Gabriel está vivo y no sé qué. O sea, hay una estructura de desinformación real que ataca a las personas y que se autoalimenta. También hay algunos símbolos bien manejados por él. Hay personas que yo sé que no comparten su modelo de gobierno y que me dicen, oye, lo encontré en el vuelo y hasta me ayudó con la maleta y... O sea, sabe muy bien manejar ciertos símbolos que si tú quieres, muchos pueden ser hipócritas y lo que tú quieras, pero los maneja muy bien. Pero también hay videos que no se pasan tanto, en donde ves que cómo se sube al avión y la gente empieza a decir, fuera. Pero luego la estrategia nuestra, ahorita que ponías este ejemplo, yo decía, cuando una hija... o cuando, por ejemplo, si mi hermana, ¿no? Que decía, y no nos gustaba un novio que tuviera, y nosotros empezábamos a atacar al novio y decirle, no, es que es una manera indirecta de atacarla a ella, o sea, porque le estamos diciendo que es tonta por haber elegido mal una pareja, y la manera en la que ella va a reaccionar es insistiendo en esa relación. Nosotros tenemos que encontrar otra manera de comunicarnos con esas personas y no decirles que son unos tontos por haber elegido, no decirles que son, la razón, sino invitarlos a una reflexión. Porque en la si que no nos sientan, te aferras, ¿no, Jorge? Te aferras a que lo defiendo a costa de lo que sea, aunque sepas que es una plasta, o sea, ustedes... Ya se acabó el programa, me estoy diciendo, Memo. A ver, los premios, hubo 500 votos. Híjole, pero yo no veo. A ver. Aquí está. ¿Quién es el personaje de la semana? El doctor Jorge Alcocer, 15%, ya valió. Marcelo Ebrard, 12%. Ni en esta gana. Pero en último lugar le ganó Jorge. Le ganó Jorge Alcocer, imagínate. No estamos hundidos. Premio al general secretario. Pero ya viste nuestro premio, pongan por favor mira qué guapo. Está es muy bonito, nuestro Mesías tropical con su carita. Mira, vas a ver que va a ir creciendo, ¿eh? Sí. Bueno, empezamos ahorita con 500, que estuvo muy bien para primera vez. Claro, y ¿sabes qué? Ya para fin de año, no el que viene, hacemos la gran cena baile. La cena baile. En un salón. La Sheinbaum que sea la anfitriona, bienvenidos aquí. Ella le pone sal y pimienta a todo, ya sabes que muy divertida, muy alegre, muy que haya tacos, porque ella es lo que... El taco, pero la viste, ¿no? Comiéndose el taco. No. Sí, tiene mucho pues digo, es que ahorita todos están locos, entonces ahí va a comerse unos tacos y así tratan. Yo creo que ensayó, porque la escurrida de la salsa, pues es difícil, ¿no? O sea, todos lo hemos vivido, que agarras el taco así y se te ocurre. Pero ella estaba ahí perfecta y ahora ya es muy simpática. Cámara acción. No es simpática. ¿No? ¿Cómo? Ay, ¿cómo, Carlos? No hay forma. Ella es una castañuela. Ella es una mujer encantadora. ¿Cómo te comparas tú con la Sheinbaum? O sea, tú eres aburrida. No, yo soy una plasta, así es. Soy la plasta feliz. Se me conoce como The Blob. ¿Tú? ¿Sí? ¿No viste esa película? Sí. The Blob es una película fantástica. ¿Nunca la viste? Yo no. De hecho, la vieron mis nietas conmigo. Es la gran... Mira, es de una plasta que llega a la Tierra. Sí. Y va avanzando así, como el moco de King Kong. Sí. Como el moco de King Kong. ¿No conoces el moco de King Kong? El gel. ¿Dónde han vivido? ¿Dónde han vivido, de veras? Para peinarte.
Y llega la plasta y se va, la plasta incorpora a la gente, es tipo ya sabes quién, o sea, y entonces llega la plasta y entonces come a Carlos, y entonces Carlos queda ahí sumergido así, y luego va y se come a otra persona, y la plasta se va llenando, ¿no? The Blob. The Blob, véanla, con Steve McQueen, Pero tú aunque eres The ustedes Blob. no lo creen, yo soy The Blob. Y Claudia es mi simpatía. Ella es mi simpatía. No, es ¿cuál? Sandra Bullock. Sandra Bullock, por eso. Jorge, muchas gracias por venir. Muchas gracias a todos ustedes por sus donaciones. Muchas gracias por suscribirse. Y nos vemos, nos vemos más tarde. El jueves nos vemos en otro Desayunando con. El invitado es Paco Martín Moreno, luego viene Ricardo Rocha, luego viene ¿Por qué? O sea, todo en vivo, está muy bien. Teresita. ¿Por qué trabajas tanto, Carlos? Me divierte mucho nuestro trabajo. No. Yo de veras te puedo prestar una lana, en fin, para que ya no trabajes tanto. Si me la regalas. Podría ser. ¿A cambio de qué? El viaje a Las Vegas. Bueno. Mi amor, gracias. Jorge, Bye, muchas gracias. Gracias, Jorge. Gracias a ustedes. Ya para la próxima nos portamos mejor. No, es mentira. Es peor. mentira, no hay forma. Hay que portarnos peor. ¿Cómo nos fue, Vero?